Ahí va. Ahí está grabando. Buenísimo. Bueno, entonces ya pensando en este cierre, le damos las buenas tardes a quienes, o buenos días, depende de cuando estén mirando el video, a este seminario de extensión, que como les contábamos en la propuesta cuando la escribimos, este seminario busca continuar una articulación que comenzó a partir de la propuesta de las políticas públicas y nuevas ruralidades como un eje de la extensión en la Facultad de Trabajo Social. Dentro de ese eje comenzaron a haber articulaciones con la agencia del INTA Seclantás, con las Comunidades Unidas del Molino, con la Red Valles de Altura, distintas organizaciones de Salta que vienen trabajando en conjunto, articuladamente, con una fuerte presencia de lo comunitario ahí, y articular un poco esas comunidades que se encuentran en el departamento de Molinos. Y desde ahí comenzó una articulación con la facultad a través de pasantías, por lo general anuales, varias instancias de viaje allá, y con la creación de la nueva carrera de la facultad, que es la Tecnicatura en Gestión Comunitaria de Riesgo, pensamos algunas articulaciones desde esa carrera también, para continuar, digamos, aportando al territorio, y que nos aporte el territorio a nosotros, como siempre decimos. Desde ahí es que surge este seminario. Hoy no están Paula y Pablo Dioto, pero sí estamos con Ayelén. Y nos acompaña Martín Torres, que en principio figuraba como docente invitado, así que le hicimos caso a esa propuesta que ya estaba escrita en la propuesta del seminario, así que hoy lo invitamos a Martín para que nos pueda compartir también algunas aproximaciones a lo que es pensar los escenarios de riesgo, construir escenarios de riesgo, empezar a pensar también los análisis de riesgo. Y desde ahí es que lo invitamos a Martín, que es docente titular de la materia Gestión de Riesgo 1, la Tecnicatura de la Facultad de Trabajo Social, la Tecnicatura de Gestión Comunitaria del Riesgo, y tiene vasta experiencia en gestión de riesgo y en abordajes en situaciones de desastre. Así que bueno, le damos la bienvenida a Martín, y la idea es que sea una charla, somos poquitos acá la pantalla, así que para que lo puedan ver también quienes lo van a ver después, les pueda servir también el vídeo. Pero bueno, Naomi también abierta a lo que quieras preguntar, obviamente, somos poquitos, así que está bueno que interactuemos. Bueno, buenas Genial. tardes a todos y a todas de nuevo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Si les parece, nada, sería más un conversatorio respecto de ciertos conceptos, ponernos en línea, con algunos usos de los conceptos. Yo vengo trabajando con la materia junto con Seba en gestión del riesgo 1. Es correlativa de la materia de desarrollo, y después le da continuidad a gestión del riesgo 2. Personalmente la entiendo como una materia troncal de la carrera, en términos, por supuesto, conceptuales, y a partir de la experiencia del dictado de clase de este año, bueno, ahí con la cátedra, nos dimos cuenta de que algunas cosas tenemos que hacer más hincapié en términos herramientales, digamos, ¿no? En la incorporación de ciertos conceptos, pero eh, en términos prácticos o pragmáticos, en el uso, en la aplicación, ¿no? Em, Hay como una naturalización de la idea de gestión del riesgo y y sobre todo el concepto de riesgo, ¿no? Y de sus componentes, o de la este,
de la articulación de los componentes o de los factores que hacen al riesgo. Entonces, en términos teóricos, enseguida podemos decir que bueno, la vulnerabilidad y qué es la vulnerabilidad, la amenaza y qué es la amenaza, etcétera. Pero después nos encontramos que a la hora de aplicar estas ideas, de usar estos conceptos, de aplicarlos, eh, nos encontramos con cierta dificultad, digamos, ¿no? Que a mi entender, en realidad, viene de un momento anterior que tiene que ver con la definición de lo que vendría a ser nuestro objeto, si fuera una materia eh, teórica absolutamente, sería nuestro objeto de estudio o nuestro objeto de análisis. Para mí, acá se ajusta más una idea más de nuestro objeto de intervención, que no es otro que el riesgo, ¿no? Ahora, tenemos que ir hacia una definición del riesgo em, a partir de, bueno, qué significa el riesgo, no cómo está estructurado desde la gestión del riesgo de desastres, ¿no? No en virtud de sus componentes, digamos, sino de qué significa el riesgo em, en términos de tiempos, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Porque eso nos permite definir nuestro campo de actuación, nuestro campo de acción, nuestro campo de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos encontramos con que los y las estudiantes nos plantean ciertos problemas. De hecho, problematizan la realidad. Es una forma de acometer la realidad, digamos, a partir de una metodología, ¿no? Que es problematizarla. El tema es que cuando nosotros problematizamos la realidad, hacemos un análisis de algo que ya sucede. Un problema es algo que está en curso, que ya sucede, que ocurre. Y un riesgo, si hay una característica del riesgo, es que es potencial. Estamos hablando de una potencialidad, de algo que está en un estado latente, que todavía no ocurrió. Eso nos despeja el campo y nos determina el campo de acción, de actuación y sobre todo el campo de análisis, porque determina el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a trabajar sobre potencialidades. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar sobre algo que no pasó? Para intervenir sobre algo que no pasó. Bueno, la herramienta es crear, generar escenarios de riesgo. Nosotros hipotetizamos una situación para poder generar un análisis. Nosotros vamos a establecer amenazas y vulnerabilidades en virtud de algo que no pasó, en virtud de algo que es una potencialidad, ¿sí? Eso nos permite de alguna manera, como decía antes, limpiar el terreno, ¿no? De, por ejemplo, aplicar la gestión del riesgo, el paradigma de gestión del riesgo, sobre problemas que son de alguna manera estructurales.
¿sí? Esto quizá nos puede ayudar a, a establecer, sobre todo al análisis, ¿no? A cómo establecer, cómo hacer análisis de riesgo, ¿sí? A partir de dónde y a partir de qué hacer análisis de riesgo, que es la herramienta, ahora sí, práctica, la herramienta concreta con la que nosotros vamos a ir al territorio, ¿no? Vamos a trabajar con la comunidad, y sobre todo, porque otra de las características, particularidades, que entendemos como el perfil del egresado, ¿no? Eh, es esta capacidad de, de traccionar, de llevar, de comunicar, de hacer de vaso comunicante entre la academia y la comunidad, ¿sí? Para que llevar estas herramientas de intervención a la comunidad. De hecho, la tecnicatura, por algo, y no casualmente, es comunitaria, de la gestión comunitaria del riesgo, ¿no? Nosotros entendemos que la comunidad es un actor central, no solo protagónico, en cuanto a la gestión del riesgo, ¿sí? Pero la gestión del riesgo, si nosotros esta herramienta la queremos aplicar, utilizar para situaciones que son estructurales, no digo que no sirva, pero vamos a encontrar otras herramientas mucho más eficientes a los efectos de atender cuestiones estructurales, si se quiere, ¿no? O la otra discusión, a la cual creo que tenemos que hacer todavía más, un análisis más profundo, que es la discusión sobre el paradigma de la atención de la emergencia. Porque lo otro que nos pasa es que muy rápidamente los y las estudiantes nos presentan planes de respuesta a emergencias, como, digamos, como de gestión del riesgo. Y la verdad que ahí, si bien es interesante, rico, necesario, por supuesto, bueno, nos queda acotado en términos del ciclo de los desastres y de lo que entendemos por gestión del riesgo, momentos anteriores y posteriores a la emergencia que debemos atender. Pero lo debemos atender con estas herramientas que son principalmente el análisis del riesgo. Y para ello, generar escenarios de riesgo que nos permitan hacer ese análisis. No sé si soy claro. Usted, por favor, tampoco quiero que sea un monólogo esto, ¿eh? Así que No, no, está bueno. conversémoslo. Bien, buenísimo. Venís muy bien, en una buena línea. Va Bueno, muy en línea con lo que veníamos trabajando en el seminario, o sea, con Tal la cual. clase que tenemos que trabajar hoy, así que está bárbaro. genial. Un poco también, digo, el seminario nos sirve para esto y, y las instancias que tenemos intercátedras nos sirven para definir también esto en términos conceptuales. Nosotros tenemos que no solo adaptar la teoría del paradigma de la gestión del riesgo de desastres, sino también desarrollar en esta línea que pretende la carrera, que pretende la tecnicatura, de hacer foco en esta idea de la comunidad como actor protagónico, ¿no? Entonces, bueno, justamente, no solo adaptar la teoría, sino desarrollar o profundizar ciertos conceptos que hacen a la teoría, ¿no?
Y desde ahí es que nos interesó también tomar el ejemplo de Salta, digamos, como una realidad también, donde en Molinos podemos ver el rol de la comunidad, muchas veces tomando roles otra vez medio centrales, digamos, a la hora de abordar distintas situaciones, gestionar distintas situaciones, pero que les estaba faltando un poco a ellos y a ellas la gestión del riesgo de desastre, propiamente dicha, digamos. Ellos como comunidad tienen muchas capacidades fortalecidas, pero por ahí la idea también de trabajar el seminario con ellos allá era empezar a tener herramientas también para abordar las situaciones que tienen anualmente, casi cotidianamente, digamos, ¿no? En relación a riesgos de inundación, cuando crece el agua, la salud, se les lleva parte de la producción, parte de lo que tienen ya instalado como instituciones también. Eso yo Me lo parece muy bueno para ambas partes, digamos, para los compañeros de Salta y para las compañeras que están ahora en la Tecnicatura, que también están haciendo el seminario, esta cuestión del riesgo como un potencial. ¿Viste? Porque es difícil también hacer un análisis de riesgo, más que nada para las compañeras que están arrancando y que están incorporándose con todos estos nuevos conceptos, pero también para el quien esté en el territorio, ¿no? Poder ver estas potencialidades, porque siento que cuando hablamos de riesgo como que nos podemos nublar o nos podemos perder porque todo es riesgo. De repente empezamos a ver que todo es riesgo, y bueno, hacer un análisis, poder ir despejando esto y analizar el verdadero riesgo potencial que tiene un territorio. Eso, verlo como potencial me parece como un buen inicio de arranque para ambas partes. Sobre todo, eso lo que nos permite es separar esto que decía antes, ¿no? Problemas que son estructurales, que se atienden desde otro lugar y con otras herramientas. No digo que no se deban atender. Pero también, por otro lado, es otra forma de encarar lo que pueda ser emergente, ¿no? Las emergencias. Porque si no nos queda que nosotros atendemos los problemas estructurales, típico caso salud, desarrollo social, etcétera, y por otro lado tenemos las emergencias, que se atienden fortaleciendo las capacidades de respuesta. Entonces, si yo tengo, estoy situado en una población expuesta a ciertas amenazas, bueno, voy a necesitar equipos de respuesta, bomberos, rescatistas, etcétera, y cada vez hago más robusto un sistema de respuesta, pero porque estoy parado en un paradigma respuestista, que es respuestista ante la emergencia y es respuestista ante los problemas estructurales. Pero es muy difícil como incorporar nuevas herramientas y, por supuesto, nuevos hábitos en la gestión, sobre todo si esas herramientas me piden trabajar sobre aspectos que de alguna manera son abstractos, porque no estoy trabajando sobre la realidad concreta, estoy trabajando sobre una realidad potencial, sobre algo que puede llegar a ocurrir. Entonces, es más difícil porque además primero tengo que crear el escenario para poder hacer un análisis, para saber sobre qué voy a trabajar, para descubrir esas amenazas y vulnerabilidades respecto de ese riesgo, porque no es, vulnerables somos todos, el tema es a qué sos vulnerable, ¿no? Porque vulnerables somos todos a la gripe común, ¿no? Bueno, pero eso es un problema, y tenemos gripe común todos los años, y tenemos una cantidad determinada de casos todos los años, ¿no? Bueno, eso es un problema que se atiende
no desde la gestión del riesgo. Se atiende con otras herramientas. El tema es cómo descubrimos, cómo sabemos cuáles son riesgos y qué cosas son riesgo y qué cosas no son riesgo. Son un problema que ya existe, ¿no? Quiero decir, para no equivocarnos, no en el análisis, no en el diagnóstico, sino para no equivocarnos, la herramienta con la que vamos a abordar esas problemáticas. Porque si le pifiamos a la herramienta, arrancamos muy mal, ¿no? El análisis del riesgo es una herramienta de diagnóstico. Pero para trabajar sobre aspectos de potencialidad. A partir de ahí, un trabajo que nos debemos, y ahí sí quizá podríamos pensar en articularlo transversalmente las 3 materias, una herramienta que nos permita, o un trabajo didáctico que nos permita crear escenarios de riesgo, ¿no? Y cómo generar escenarios de riesgo. Y las 3 materias deberíamos poder dictar, armar, estructurar ese tronco de la carrera, digamos, a partir de la generación de esta herramienta para generar escenarios de riesgo. Eso nos va a facilitar mucho aplicar el análisis del riesgo, detectar amenazas y vulnerabilidades mucho más fácilmente. Y digamos que esto se convierta de alguna manera en una herramienta mucho más pragmática y no tan teórica, porque además es muy difícil abordarlo solo como una herramienta teórica. Y además de que es difícil, nos es un tanto inútil si es solo una herramienta teórica. En definitiva, esto es una tecnicatura y lo que necesitamos son herramientas de intervención. Claro. Tengo una consulta. Nosotros habíamos visto en una clase con Pablo el ciclo del riesgo, ¿no? Vos diciendo que, bueno, que el análisis de riesgo es una herramienta de diagnóstico, estaríamos trabajando en esto ubicados en el ciclo, lo que es en el antes, digamos, ¿no? Como para arrancar a ver que también, bueno, Pablo indicaba que también se puede convertir en el post, digamos, ¿no? El post y el antes está como bastante relacionado como para volver a empezar y volver a repensar. Digo, como para ubicarnos en esa parte y para ubicar a las compañeras también que en ese ciclo de riesgo que habíamos visto. Sí, totalmente. Yo haría un ejercicio digamos, de correr el foco. Yo creo que de alguna manera genera como un efecto hegemónico el desastre, ¿no? Entonces, el momento del desastre siempre es el momento cero. Y vos agarrás un mapa, un planiferio, y hay como una centralidad y una orientación del planiferio, ¿no? Y a algún uruguayo alguna vez se le ocurrió darlo vuelta, y el norte es nuestro sur, entonces quedó el sur de América arriba. Bueno, nosotros deberíamos hacer algo parecido con lo que es el diagrama del ciclo de los desastres, que pone el momento del desastre, el impacto del desastre, y trabajamos a partir del desastre, antes y después del desastre, pero trabajamos a partir del desastre. Yo trataría de alguna manera de correrme de esa hegemonía del desastre, ¿no? Porque nos lleva, de alguna forma eso nos tracciona hacia entenderlo
como que la gestión del riesgo tiene que dar una respuesta al desastre. Y la verdad es que no. Es que la gestión del riesgo trata de trabajar sobre los factores de riesgo para disminuir los riesgos. Esto significa que nosotros no nos entendemos con el desastre. Nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención, nuestro ámbito es el riesgo, es esa potencialidad, no el desastre. Si nosotros podemos enfocarnos en el riesgo, nos vamos a dar cuenta que nuestras herramientas van a ser otras, pero muy otras. Porque si nosotros nos enfocamos en el desastre, nuestra herramienta generalmente es una autobomba. Nuestra herramienta generalmente es un casco, un par de borcegos, unos guantes, una soga, Bueno, todas esas herramientas no son las herramientas de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo trabaja en la mitigación, trabaja en las vulnerabilidades, detecta vulnerabilidades y trabaja sobre las vulnerabilidades. Yo sé que nos resulta difícil porque estamos de alguna forma muy habituados, tenemos muy incorporado el hábito de que a la emergencia se le responde. Y de alguna forma nosotros estamos imbuidos en eso y tenemos nuestra tecnicatura y siempre miramos el desastre, ¿no? Porque también se explica a partir del desastre, porque lo primero que le planteamos a nuestros estudiantes es, bueno, ¿qué es un desastre? ¿Y qué es, y por qué no hablamos de desastres naturales? ¿No? Hablamos de desastres socionaturales. ¿Y qué es un desastre? Y claro, hacemos foco en el terremoto, en la inundación, en el deslave, pero eso también nos tracciona a que analizamos el desastre. Y nosotros en realidad mostramos el desastre para hacer el desastre es nuestro contexto, pero no es nuestro texto. Nuestro texto es el riesgo. Es el riesgo. Y el riesgo sí es una construcción social. Y el riesgo sí se aborda desde desde otros factores, digamos, atendiendo otros factores. ¿Sería bien Entonces, el riesgo o sería también, digamos, la vulnerabilidad del territorio nuestra importancia, digamos, para trabajar? bueno, sí, la intervención definitivamente es la vulnerabilidad, Claro. porque sobre la amenaza no te puedo decir que no se puede hacer nada porque no es verdad. Pero lo que sí es real es que tenemos mucha más posibilidad de trabajar sobre las vulnerabilidades que sobre las amenazas, sobre factores que son intrínsecos a la comunidad que sobre factores que son externos, ¿no? Digo, no podemos impedir que llueva, Claro. pero sí podemos realizar obras de mitigación, acciones de mitigación, ¿no? De prevención ante la inundación, no ante la lluvia, ¿no? Pero desde la infraestructura hasta acciones que tienen que ver con cómo la comunidad se prepara, trabaja solidariamente, bueno, infinidad de cosas. Pero para llegar ahí tenemos que sortear primero, en términos, insisto, en términos metodológicos, porque nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes y nosotros mismos
leer la realidad desde el paradigma de la gestión del riesgo. Leer todo en términos de amenazas y vulnerabilidades, pero sobre todo, leer todo a partir de escenarios de riesgo. O sea, no del momento actual, sino de lo que puede llegar a ser, ¿no? Que es más complejo. Claro, porque al hacer un análisis de riesgo también vas analizando las vulnerabilidades, vas analizando la amenaza, digamos, hacer el análisis implica pasar por todos los conceptos. Sí, sí, sí. Pero para hacer el análisis, para hacer un buen análisis, y Porque el análisis te va a servir para armar el escenario. no, el escenario te va a servir para hacer el análisis. Lo primero es el escenario, porque Bien. si no nosotros vamos a analizar la actualidad. Vamos a analizar el ahora. Y vamos a elegir problemas que son problemas que están en desarrollo. Claro. Es como decir, bueno, vamos a hacer un análisis del riesgo de... es difícil, porque además nos pasa. Un análisis de cómo impacta, no sé, la pobreza en los barrios, entonces, y enseguida te pones a ver vulnerabilidades y amenazas, etcétera, y vos decís, no, pará, pero la pobreza no es un riesgo. Pobreza es una actualidad, no es algo que puede llegar a suceder. No está en la potencialidad. Claro. Entonces, la herramienta es otra. Te digo porque han habido un montón de casos de chicos que nos traen, no, bueno, profe, y ahora no me acuerdo, no sé, vos, Seba, si te acordás de alguno, ¿no? Pero puedo tomar como problema, así, ¿no? Puedo tomar como problema, no sé, la discriminación de... Y yo decía, primero, sí es un problema, pero ¿cuál es la potencialidad cuál es el riesgo ahí? Porque bueno, si yo tengo discriminación, puede ser riesgoso para tal cosa, no, es como tratar de acomodar la realidad a la herramienta de análisis. Y es al revés. Uno tiene una herramienta que le sirve para determinadas cosas, ¿no? Entonces, para delimitar ese campo, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar para hacer carne el concepto, para anclar bien esas bases sólidas, digamos, que habría que tener conceptualmente, que es, si trabajamos a partir de escenarios de riesgo, ¿no? Si la definición del objeto es, ese objeto tiene que ser, primero y principal, tiene que ser algo potencial, algo que pueda llegar a ocurrir, que no está en el presente. Entonces eso lo delimita. Claro. Acá Naomi dice, ¿pobreza no podría ser un factor de vulnerabilidad? Claro, para mí pobreza es más que nada una vulnerabilidad, se puede analizar desde ahí. Pero justamente ahí está el trabajo, ¿no? Digo, cómo confundir factores del riesgo con el riesgo
propiamente dicho, ¿no? Porque eso es lo que pasa. La pobreza, ¿no? Pobreza económica, pobreza, perdón, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad sanitaria, no sé, todos los tipos de vulnerabilidad que se te ocurran son factores del riesgo, no son el riesgo. Y después, ¿del riesgo de qué? Nosotros trabajamos sobre el riesgo de desastres, ¿no? Y la tecnicatura es en gestión comunitaria del riesgo de desastres. Entonces, insisto, nuestro perfil de egresado tiene que tener la capacidad, por eso es tan importante que nosotros, por un lado, tengamos esa herramienta didáctica, tenemos que desarrollar esa didáctica, ¿no? Que nos permita pedagógicamente poder transmitir, transferir estas herramientas. Primero, para que sean incorporadas, pero segundo, para que nuestros estudiantes, nuestros egresados, tengan la capacidad de transferir a su vez estas herramientas, y digo herramientas porque tiene que tener un carácter práctico, ¿no? Tiene que ser usable, digo. Sí, ahí lo que veníamos trabajando en las clases anteriores era esta posibilidad de la construcción de los mapas de riesgo para representar, digamos, ¿no? Los escenarios. Era una posibilidad también. Entonces vimos ahí el manual, que venimos trabajando también para gestión de riesgo 1. Esta posibilidad de construir mapas locales que nos permitan, sí, saber. Partimos de este paradigma de la complejidad también, ¿no? Para entender todos estos factores y esta interrelación que va a haber entre los distintos factores, ¿no? Más vale, se va a montar el riesgo sobre situaciones que ya están previamente en la comunidad, digamos, ¿no? Se va a montar sobre eso, sí, el escenario potencial va a surgir de algo que hoy es así, digamos, ¿no? La pobreza está, hoy existe la pobreza, se va a montar sobre ese escenario de pobreza, el escenario potencial que se va a construir a la hora de pensar los riesgos, pero está buenísima esta idea de potencialidad porque eh, aclara bastante el trabajo que tienen que hacer, de hecho, también. Y yo creo que hay que jugar mucho con esto. Hay que jugar mucho con estos conceptos. La forma de jugar, me parece, que además va a ser lo más divertido para nuestros estudiantes, es permanentemente ese desafío de construir escenarios de riesgo y analizarlos. La herramienta del mapeo, por supuesto, es la vedette en esto, ¿no? Es la mejor herramienta. Pero no quedarnos solo con eso. Yo creo que a eso hay que acompañarlo, ¿sí? Con la posibilidad de generar hipótesis, ¿sí? Hay que ver las recurrencias a largo plazo, ¿no? Porque, sobre todo porque además el desafío que nos impone la realidad, la actualidad del cambio climático, por un lado, nos obliga también a ser creativos en la generación de hipótesis y de escenarios de riesgo, ¿no? Porque dobla la apuesta permanentemente eso. Las olas de calor, las sequías, las, la- 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 cambió también incluso el régimen de lluvias, todas estas tormentas. Este año no tanto, yo me acuerdo hace como 5, o no me acuerdo, más o menos 5 o 7 años atrás, hubo una temporada de tormentas secas, ¿no? Se ponía negro el cielo y no caía una gota, pero con mucha actividad eléctrica. Entonces de pronto vos vas a tener riesgo
de incendios, no de inundaciones, por la actividad eléctrica de tanta tormenta, ¿no? Y de este fenómeno de tanta tormenta seca. Bueno, todas estas cosas uno tiene también que pensarlas, imaginarlas, porque nos permite una mayor riqueza en la generación de escenarios. Me gusta esto de poder identificar el riesgo, ¿viste? Porque también yo soy materia de primer año y como que eso, te empezás a acercar a los conceptos y se te empieza a hacer un matete, ¿no? Como dónde poner la pobreza, dónde poner el desempleo, digamos, todas esas cuestiones que esto, como marcás, ¿no? No es una potencialidad, es lo real, es lo que está pasando, es de verdad, es lo que marca o lo que marca al riesgo en sí como que en la potencialidad. Está bueno en Ojo, pensarlo desde la ese aspecto. herramienta, Sí. la herramienta del paradigma de gestión del riesgo de desastres también cambia de lugar ciertos aspectos. Le da un carácter a un problema que lo transforma en factor de riesgo. Entonces, lo que uno puede entender desde otro paradigma como un problema, y como un problema estructural, y como un problema a ser atendido, el paradigma de gestión del riesgo de desastre lo pone en el carácter de, de factor. Claro. ¿Sí? Yo, La pobreza es un factor del riesgo. Para nosotros es un factor del riesgo. ¿Sí? ¿Es atendible? Atendible en tanto factor del riesgo. Si vos atendés la pobreza, por supuesto, vas a disminuir el riesgo, vas a disminuir la pobreza, que para otro paradigma, para otra forma de entenderlo, sería central, ¿no? Digo, atender la pobreza, resolver la pobreza, resolvería todos los demás problemas, todas las demás vulnerabilidades, todas las demás vulnerabilidades. En nuestro caso, resolveríamos parcialmente el riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Le quitamos, le estamos restando importancia? No, el tema es que nosotros trabajamos en otra cosa. Nosotros trabajamos en el riesgo de desastre. Claro, yo para decirle a los estudiantes, a las y los estudiantes, identificar el riesgo, que esto no lo había visto como el potencial, pero yo le identificaba más relacionado a que puedan identificar el riesgo más relacionado a lo que es la escala, a lo que se pueda hacer también. Porque nosotros estamos hablando siempre de lo comunitario, digo, y la pobreza no es algo que podamos trabajar desde lo comunitario. Capaz sí apaciguar, pero no es algo que nosotros podamos resolver yendo al barrio o trabajando con las organizaciones sociales, digamos. Es algo que nos queda por fuera. Y claro, viendo riesgos tan altos, te quedas sin hacer nada, porque no vas a poder actuar. Entonces, es como, es al pedo ese análisis, es banal, porque no te queda herramientas para actuar, digamos. Entonces yo decía, siempre traten de ver un riesgo posible de donde nosotros podamos actuar, en donde nosotros podamos transformar o podemos intervenir, digamos, porque si no, son muy altos los objetivos que nos ponemos, digamos, y ahí sí que no, la escala no nos va a dar para llegar. Uh-huh. Ah, Ahí también hay otra cosa que tenemos que trabajar, porque entender que la gestión comunitaria del riesgo no es asumir toda la responsabilidad respecto de los riesgos, ¿no? Sino porque gestionar
digamos, se gestionan todos los recursos comunitarios. Los recursos comunitarios no están limitados por las capacidades que tiene esa comunidad, ese barrio, ese territorio que está delimitado, sino por todo lo que las instancias estatales están obligadas de alguna manera a atender. Quiero decir, la instancia local, el municipio, la provincia, el país, el Estado Nacional, ¿no? Están obligados a atender las problemáticas actuales y los riesgos, por supuesto. ¿Por qué están obligados? Primero porque existe un marco legal que obliga al Estado a atenderlos. Entonces, nosotros también deberíamos entender que la gestión del riesgo, la gestión comunitaria del riesgo de desastres, no solo es una herramienta de intervención directa, sino también una herramienta que nos permita accionar ante el Estado por los derechos comunitarios. Entonces, no solamente vas a ver de qué manera evacúo a la familia que está en el terreno más bajo hacia la casa solidaria de un vecino que le va a brindar cobijo hasta que pase la inundación, sino también cuáles son las herramientas para reclamarle al Estado la acción directa. En ese caso ya es la acción en la respuesta. Ahora, si nosotros hacemos la aplicación y generamos escenarios de riesgo y hacemos análisis de riesgo y detectamos vulnerabilidades y tenemos y podemos describir esas vulnerabilidades, podemos reclamar ante el Estado soluciones sobre vulnerabilidades, no sobre la inundación. Entonces, señor Estado, usted debería atender particularmente determinada zona, determinadas familias, determinadas casas de un determinado territorio, porque están en mayor vulnerabilidad que otras. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos herramientas, porque hicimos análisis, porque aplicamos la gestión del riesgo de desastre a nivel comunitario. Está buenísimo cómo se va aclarando ahí el panorama. Estaba bueno lo que decía Salle ahí, retomando un poco esta idea de la escala, que sí va a ser fundamental a la hora de construir el escenario de riesgo, porque lo primero que vamos a tener que hacer es definir una escala, ¿no? ¿En qué escala se va a dar eso? Y a partir de ahí vamos a fijar también la intervención que va a poder tener, pero también el momento, también desde en qué momento va a impactar la amenaza, eso tiene que estar también en el escenario de riesgo, porque hay momentos en que impacta la amenaza, y el grado ¿cómo sería? El grado de afectación que va a tener, en qué grado va a afectar, de qué manera, ¿no? Se define un tiempo, un espacio, un lugar, eso es la construcción de un escenario, digamos, ¿no? Exacto. El lapso en que se va a dar también, la magnitud que va a tener, la magnitud de la amenaza, o sea, ahí es donde hay que poner el ojo para construir los escenarios, digamos. En esta idea de potencialidad, como veníamos hablando. Hay que definir un lapso, hay que definir un espacio, una magnitud, un impacto que va a tener, digamos. Los grados de impacto también que van a ser distintos, las zonas de impacto van a ser distintas. Eso es conocimiento territorial de la comunidad también. Es que mucho, si no todo, el conocimiento, el dato, está ahí. El tema es cómo ese dato lo convertís en información, lo convertís en análisis y lo convertís en propuesta de gestión, ¿no? Para eso, ahí es donde está el valor agregado del perfil de nuestro egresado, ¿no? Y ese trabajo es muy específico, muy particular. Hoy en día no lo hace nadie. Por eso, cuando
los estudiantes y las estudiantes nos preguntan, ¿no? Y con legítima preocupación, bueno, ¿y cuál es mi salida laboral? ¿Y qué es lo que yo? Porque al final no soy un técnico en defensa civil, o no. Y yo, no tiene nada que ver, y el trabajo es mucho más importante y es mucho más complejo, y no tiene que ver con ir con el bote o con el salvavidas, sino con ejercer, transferir ciertas capacidades y con el ejercicio del derecho sobre todo, ¿no? Para eso el conocimiento está, el dato está, pero eso hay que transformar, es una masilla, digo, eso hay que transformarlo, y el trabajo de transformación de esa masilla es justamente el que hacen nuestros egresados. Eso no lo hace el Estado, eso no lo hace Protección Civil. Hoy todas las protecciones civiles del país hablan de gestión del riesgo de desastre. Desde nación hasta los locales, ¿no? Hasta los municipios. Hablan de gestión del riesgo de desastre. Ninguno hace gestión del riesgo de desastre. Siguen fortaleciendo las capacidades de respuesta, que es distinto. Es distinto, ¿no? El actor sigue siendo el actor sigue siendo el actor de respuesta, digamos, el agente de respuesta. No pasó a ser la comunidad el actor, porque no hay transferencia de capacidades, de herramientas, empoderamiento. No hay nada de eso. Y nosotros tenemos mucho que decir en ese lugar, en ese espacio, que por supuesto el campo hay que crearlo. No es que agarrás el diario y dicen, necesito un técnico en gestión comunitaria del riesgo porque acá no sé qué hacer con esto. No, hay que crearlo, pero el terreno está fértil para eso. Sí, aparte de que está fértil, también este es un momento también en donde las políticas ambientales también están saliendo y se necesita también gente en el cual piense un ordenamiento para esa política también, o ordenamiento para los actores que ya están o que ya siempre estuvieron participando en los eventos de riesgo. Digo, esto de defensa civil, los bomberos y demás, necesita alguien que ordene, digamos, en qué vamos a hacer en la tarea, digamos, a qué apuntamos, cuáles son nuestros objetivos, de qué vamos a laburar ahora en más, porque si bien están preparados para trabajar en el evento en sí, sí pueden aportar también en el previo, digamos, ¿no? En la previa como para poder estar preparados para ese momento, en conjunto con la comunidad, por supuesto. Digamos. Entonces, el técnico, aparte de esto, de poder hacer el análisis y demás, creo que también es como un ordenador dentro de estos actores que ya existen, digamos, que ya funcionan. Y lo mismo me imagino para la política, ¿no? Para una política pública poder armarla. Son ámbitos que desde la facultad, o por lo menos siempre trabajamos, ¿no? Que en los ámbitos donde podemos aplicar o estar en la política pública, armarla, no solamente ir y gestionarla o ser visor, digamos, digo, desde trabajo social, sino que también la tecnicatura crea ordenadores también de la política. Eso a mí me parece fantástico. Más que nada por esto, justamente, porque es un tema que está saliendo y que todos están hablando, pero no todos capaz tienen la misma herramienta o estas herramientas para poder ordenar un poco o marcar un objetivo, una línea en la que trabajar en ese territorio. Sí, sí. Ahí, Naomi, no sé si querías consultar algo, querías aportar algo, más de la pregunta que hiciste que estaba muy buena. Siendo sincera, no se me ocurría ninguna pregunta por el momento. Estaba como intentando conectarlo un poco con lo de la comunidad CUM. Ujú. Pero a mí me pasa ponerle que no,
si tuviera que plantear ahora un riesgo, no se me viene ninguno a la mente y en ese sentido sí me siento perdida. Entendí como que era conllevado al desastre, ¿no? Pero no sé, tendría que investigar más quizás. Si me pueden dar algún ejemplo, capaz. Yo creo que el ejemplo que sale siempre es el de las inundaciones, que es un ejemplo que está bueno para trabajar porque el mismo se dio acá. Digo, ¿no? Y podemos ir armándolo, Claro. digamos. Lo importante sería, creo, Naomi, que más que el desastre, pensemos siempre en la idea del riesgo. Porque, digamos, ejemplos de desastres tenemos los que quieras, ¿no? La Argentina es un territorio de desarrollo muy amplio, entonces tenemos todo tipo de climas, territorios, geografías, etcétera. Eso permite todo tipo de eventos naturales que se pueden convertir en en desastres a partir de la presencia o la exposición de la población a esos eventos. Ahora, la idea del riesgo lo que plantea es la posibilidad de la ocurrencia de ese fenómeno, no de la ocurrencia. Entonces, es importante que nosotros pensemos siempre en la idea del riesgo, en la idea de que algo pueda ocurrir, no que ocurra. Porque si nosotros pensamos en que lo que pueda ocurrir ocurra, nuestra respuesta va a ser, valga la redundancia, respuestista. Vamos a atender la emergencia. Y no es lo que queremos hacer en términos de que no es donde queremos poner el foco. Si nosotros pensamos en lo que puede llegar a ocurrir y analizamos por qué podría llegar a ocurrir y cuáles serían las causas, los factores, tenemos la oportunidad de trabajar sobre esas causas y esos factores para que eso que podría llegar a ocurrir no ocurra. Eso es la gestión del riesgo de desastres. Lo demás es atención de las emergencias. Ah, ok. Capaz yo me perdí porque estaba viendo en la guía comunitaria que, por ejemplo, la intervención correctiva aplicaba en un riesgo ya existente. Eh, También, bueno, vos creo que estás apuntando más a prevención directamente. La gestión correctiva aplica en un riesgo ya existente. Y lo dijiste bien. Es un riesgo, no un evento, no algo que está ocurriendo. Ojo con eso también. Un riesgo existente no es un terremoto. Un riesgo existente es la posibilidad de que ocurra un terremoto. Por eso es súper importante, por eso yo planteaba esta idea de correr el foco del desastre, de que tenemos una mirada muy colonizada por el desastre. Entonces, hacemos foco en la inundación. Y cuando hablamos del riesgo de inundación, igual hacemos foco en la inundación.
porque hablamos del riesgo de inundación, pero pensamos en la inundación y en la atención de la inundación. Y ahí es donde nos equivocamos. Ojo, ese error lo comete la gestión. Ese error lo cometen los organismos de gestión de desastres, porque hablan de gestión del riesgo, de la inundación, y trabajan sobre la inundación. ¿Por qué trabajan sobre la inundación? Porque piensan la inundación, piensan lo que la inundación produce y piensan en atender los efectos de la inundación. ¿Qué se hace para atender la inundación? Se compran chapas, se compran colchones, se compran botes salvavidas, se pertrecha a los bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Me preparo para atender a la inundación. No estoy haciendo foco en el riesgo, porque si yo pienso en el riesgo, genero escenario de riesgo y analizo el riesgo, lo descompongo en factores de vulnerabilidad y amenaza, me doy cuenta de que esas amenazas y esos factores de vulnerabilidad se trabajan desde otro lado. ¿Qué quiero decir? No se atienden con chapas, no se atienden con colchones, no se atienden con botes. ¿Se entiende, Naomi, más o menos lo que quiero decir? Aclarar que Naomi es estudiante de trabajo social. O sea, ya tiene su formación ahí. Está buenísimo el ejercicio de poder también correrse de esa formación de base que tenemos, que es un laburo que hacemos todos, digamos. Pero no es Pero solamente eso, ¿eh? No es solamente eso, porque, No, insisto, está el instalado, error, más allá de. No, está el, instalado. el, el error, a todos nos pasa, a No nos todos pasa. nos pasa. No, ni hablar. No sé, bueno, ¿y cuáles son los riesgos? Y vos decís, bueno, la inundación, el terremoto, etcétera, etcétera. Y una vez que listaste esos riesgos, empezaste a pensar, bueno, ¿cómo respondo a esos riesgos? Y se te escapó el análisis. ¿De qué? De factores de riesgo, porque no lo pensamos en potencial. Porque claro, uno dice, y el riesgo de lluvia es que ocurra una lluvia. Ahora, como la lluvia todavía no ocurrió, bueno, estoy haciendo gestión del riesgo, desastre. Entonces, enseguida, ¿qué hago? Bueno, ¿y qué pasa cuando llueve? Y cuando llueve voy a necesitar bote. Compremos bote. Y ya estoy actuando en la respuesta, sin querer y creyendo que estoy haciendo gestión del riesgo, estoy actuando en la respuesta. En correlación, digamos, con trabajo social, digamos, para hacer algo parecido, digamos, nosotros en trabajo social tenemos una línea para actuar, que eso es el asistencialismo, digamos, nosotros vemos una necesidad y asistimos en base a esa necesidad. Nosotros para intervenir, ¿qué necesitamos? Transformar esa realidad, buscar una política pública, poder intervenir desde otro lado para que esa vulnerabilidad o esa necesidad, digamos, que la llamamos trabajo social, sea transformada, digamos, ¿no? Para eso trabajamos en las políticas públicas, para eso trabajamos en subsidios, bueno, un montón de cosas, pero no, es una línea de trabajo, como en la misma línea de gestión del riesgo, trabajar en el hecho o en el evento, digamos, ¿no? En trabajo social se llama asistencialismo, en este caso, digamos, en trabajar en el hecho concreto, digamos, para como dijiste, respuestista. Exacto. O emergentológica, digamos. Emergentológica, claro, claro. Claro, sí. Sí, En bueno, esa vamos correlación, digamos, que tienen buenas las profesiones. una horita de clase, está buenísimo esa correlación, como para que nos quede claro también a quienes estamos del trabajo social. Está bárbaro. Bien. Pero bueno, me parece que estamos bien, digamos, como que tiramos bastantes puntas como para continuar laburando, y tampoco está bueno como irse mucho para no desviar en lo que ya charlamos, que está buenísimo y que me parece que aclaró bastante el panorama.
Así que no mucho más. Me parece que agradecerle a Martín. Todo el Gracias, tiempo. Martín, la verdad, muy aclaradora tu clase, muy buena. Viene justo para lo que veníamos trabajando en el seminario, la verdad que viene espectacular. Así que, Bueno, espero me que les sirva a alegro. los compañeros. Me alegro mucho. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer, que continuar, que llevar adelante. Esto de articular las materias. Yo creo estas 3 materias, que yo las entiendo fundamentales, troncales de la carrera, tenemos que cimentar acá estos conceptos y esta herramienta, ¿no? Porque es con lo que después Naomi y todos sus compañeros y compañeras van a bajar a territorio para atender esa realidad, ¿no? Entonces, digamos, es una herramienta más y no deslegitima otra forma de intervención, ninguna otra herramienta de intervención, pero que se adecúa a otro tipo de problemas, digamos, ¿no? Sin ánimo de problematizar, pero otro tipo de situaciones. Cuando hablamos de desastres y el mundo viene hablando de esto y caminando este sendero, bueno, cuando hablamos de desastres y para trabajar sobre el desastre y desde la comunidad, bueno, la idea es trabajar sobre su potencialidad, trabajar sobre el escenario futuro, aquello que puede llegar a ocurrir, ¿no? Muy bueno. Bueno, bueno, les agradezco muchísimo la cerramos. invitación. Y nada, nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo a Bien. todos. Abrazo. Amigos, Abrazo. estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau.